vamos a ver la prudencia que el Señor nos pide que tengamos, ¿no? Porque el enemigo es muy astuto, pero no es sabio. Nosotros somos sabios. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 4. Vamos a tener bastante lectura de los Proverbios. 4:5 del libro de Proverbios dice la palabra: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Hablando de la prudencia. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice el Señor. Fíjate, estamos en Proverbios 4:6. Fíjate que acá está aconsejando el hombre más sabio, aparte de Cristo, en la tierra. Cristo fue hecho por nosotros sabiduría. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:31, que Cristo fue hecho por nosotros sabiduría. Pero acá está hablando del hombre natural más sabio que existió, que es Salomón. Y dice que nosotros sobre toda cosa debemos adquirir sabiduría. Si algo tú necesitas amontonar, juntar, enriquecerte de ello, es sabiduría. Porque la sabiduría le da vida al que la posee. ¿Te das cuenta? Mira, no la dejes y ella te guardará. La sabiduría guardará tu vida, tu corazón, tu integridad, tu paz. Ámala y te conservará, te preservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todo tus posesiones adquiere inteligencia. Y la sabiduría es un espíritu. La sabiduría se imparte porque la sabiduría es una persona que es Cristo en nosotros. Entonces la sabiduría no es aprenderte cosas de memoria, es tener tal espíritu de prudencia. Entonces cuando es como el que conduce, cuando tú eres prudente a la hora de montarte en un coche, eres consciente de la responsabilidad civil que tú tienes, eres consciente de que tienes un arma en tu mano, no solamente un vehículo, sino un arma, que tú puedes matar a alguien con ese vehículo. Entonces la prudencia, la sabiduría te preservará, te preservará. Tú no te vas a matar en una curva, no vas a saltar un stop poniendo en riesgo a nadie, porque tú eres prudente, tú estás llegando al semáforo y estás mirando el color. Estás llegando a un paso de cebra y estás mirando a los costados que no esté por cruzar nadie. Entonces la prudencia te va a preservar de no ir preso por tener un homicidio culposo. Entonces, así es nuestra conducta en la vida. Necesitamos sabiduría para conducirnos con los demás, hacia afuera, hacia adentro. Necesitamos sabiduría porque el enemigo es un mentiroso, nos quiere atar, nos quiere sembrar terror, duda, como viene, con sensaciones, con situaciones que te sacan el gozo, que te roba la bendición de disfrutar lo que por gracia Dios te da. Como dije el otro día, cuando el Señor nos da la justificación de vida, es que tú tienes todo el derecho legal de ser feliz, de reír, de soñar, de poseer, de administrar tu cuerpo, tu tiempo, tus recursos. Tú tienes la legalidad, tú tienes la aprobación de Dios para que todas las cosas que se hacen en el orden, tú lo puedas disfrutar, porque Dios te dio ese derecho. Pero entonces cada vez que tú tienes la libertad y tienes la oportunidad de disfrutar de algo, viene el enemigo a ponerte un pensamiento, sí, pero claro, tú disfrutas, ¿no? Pero no viste aquel cómo está. Hay que tener más amor. Eso no es Dios. Nunca va a ser Dios afligiéndote gratis y que no disfrutes tú tu derecho porque otro no lo logró, porque cada uno cosecha lo que siembra. Yo no tengo la culpa de los que están sembrando mal. Hoy nosotros tendríamos derecho a estar paseando, tener la excusa de hacer otras cosas, y sin embargo estamos aquí con gozo, dispuestos de corazón al Señor para oír palabras, para adorarle. Entonces, ¿por qué yo me voy a entristecer si Dios premia mi fe? ¿Por qué me voy a enlutar de los que no lo consiguen porque no tienen a bien honrar a Dios? Claro que uno se puede doler por misericordia, pero yo no voy a enlutarme por el que no quiere vivir. ¿Te das cuenta? Porque Dios nos dio la capacidad de elección a todos. Engrandece la sabiduría y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Mira, las personas que abrazan la sabiduría son promovidas. Hablábamos el otro día de que los prudentes son los promovidos, los aprobados. Los que tienen tal dignidad son los que se les puede confiar cosas. Si tú no eres fiel en lo poco que se te confió, a ti no se te puede confiar más. Y sabes que muchas veces nosotros tenemos que hacer las cosas por responsabilidad más que por elección o gusto. Tienes que hacerlo por responsabilidad. Tienes que hacerlo porque tú estás en representación del reino y de la iglesia. Entonces, así como tenemos que dar buen testimonio para no traer vituperio al camino del Señor, también tenemos que ser nosotros personas que creamos una jurisprudencia, se llama. ¿Saben lo que es jurisprudencia? Cuando tú por medio de tus acciones justas levantas el listón
en algunas cuestiones que se tienen en poco o no se observan, no son comunes. Pero cuando alguien lo hace, ahora es una jurisprudencia, se llama. Que tú le diste legalidad a otros que crean hasta ese nivel. Entonces Cristo obtuvo jurisprudencia en muchas cosas que nosotros, humanamente hablando, nunca hubiésemos llegado. Jesús fue el que cortaba espigas con sus discípulos los días sábados. ¿Quién hacía eso? Nadie. Pero Jesús tenía una luz más alta que la de ese tiempo. Entonces Jesús se atrevía a irrumpir en el sábado y resucitar a alguien, a sanar a alguien. Nadie lo hacía. No había judío que quebrantara el sábado. Pero Jesús vino y dijo, hey, si ustedes tienen un burro y se le cae en un pozo, ¿no lo sacan del pozo el día sábado? ¿Cómo yo no voy a hacer misericordia a un hombre y le voy a dar sanidad? Eso se llama jurisprudencia. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas que, según la justicia, Dios nos da el derecho, estamos de alguna forma reprendiendo lo que es tiniebla y lo que es injusticia. Y cuando la Biblia dice, el reino de Dios ha llegado, significa que la vida del reino llega. No solamente el rey llega, sino que la vida del reino, la cultura del reino se expresa. Nosotros ya no tenemos una mentalidad de esclavo, no tenemos una mentalidad de pobrecito y de víctima. Tenemos una mentalidad de herederos y tenemos una mentalidad de mayordomos. ¿Se entiende? Entonces ya no es por una cuestión personal, es por una cuestión de reino, es una causa de reino. Las cosas que nos pasan a nosotros en lo personal, si somos de Dios y pensamos como gente de arriba, estamos creando una jurisprudencia, estamos, digamos así, posicionándonos como heredero de un reino, estamos manifestando la justicia del reino. Entonces, ¿sabe lo que el diablo odia y la religión odia de la gente de revelación y de pacto? Que tú te muevas con la dignidad de hijo. Porque a los esclavos los pueden manipular, pero a los hijos no. El esclavo no permanece siempre en la casa, el hijo sí. Entonces el hijo se mueve con una seguridad que el esclavo no se mueve. Entonces cuando tú estás con una mentalidad de esclavo, para ti es común que te humillen, es común que te usen, que te manipulen, que te hagan injusticia porque tú tienes mentalidad de esclavo. Pero cuando tienes mentalidad de hijo, tú sabes los derechos que tú tienes como hijo. Entonces Dios no lo dejó en este siglo como esclavos, lo dejó como herederos, como mayordomos, como ministros del nuevo pacto y como hijos. Entonces tú tienes que moverte porque mira, tú me diste el trabajo, pero a mí mi fuente de provisión es Dios. Y de Dios no viene nada corrompido. De Dios no viene nada en engaño, mentira ni manipulación. Lo que de Dios viene en orden y viene en justicia, porque es Dios mi proveedor, no eres tú. Y si tú me quieres robar, ¿se acuerdan cuando Jacob le robaba a José? Dice la Biblia que José trabajó por las dos mujeres, porque trabajó por Rebeca, pero le metieron a Lea. Entonces tuvo que trabajar 7 años más por la que amaba. O sea, trabajó 14 años Jacob por Raquel. Pero en ese negociado le metieron a Lea, que no era la deseada de Jacob. Pero ¿qué dijo Jacob cuando reclamó a su suegro acerca de la injusticia que le habían hecho? Dice, ya 10 veces me cambiaste el sueldo. Pero para abajo se lo cambiaba, nunca para arriba. ¿Entendés? Entonces llega el momento que le reclamó y le dijo, tú me cambiaste el sueldo 10 veces. Yo trabajé por Raquel y tú me diste a Lea y me sacaste 7 años más de mi vida. Y luego me cambiaste el sueldo 10 veces. Y prosperé porque el Señor estuvo conmigo y el ángel de Jehová me mostró en un sueño, me dijo, ponle el listón de las recién paridas, haz una marca en la vara y a donde tú pongas tu vara y pongas tu ojo, yo voy a prosperar. Entonces no vino la prosperidad por el salario mínimo, vino la prosperidad por la dirección del Espíritu. Y cuando se enfrentó con Labán, que era un sinvergüenza, era un engañador, como era también Jacob en su momento, dice la palabra que Jacob le reclamó a su suegro, que 10 veces lo engañó, pero que él estaba prosperado no porque le robó al suegro, sino porque la estrategia de Dios lo prosperó. Y yo quiero decirte una cosa, el mundo reclama nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra prosperidad, el recurso que tenemos lo reclama como de parte suyo. Por eso yo nunca le di la gloria a España. España no es mi Dios. España no es mi Dios. Yo no estoy en España como si estuviera en el cielo. No es mi vocé de España. Cristo es mi vocé. ¿Te das cuenta? Entonces no le dé la gloria ni a España, ni a tu jefe, ni a tu trabajito. No te van a gloria ni siquiera a los papeles. Porque todo eso
se gasta con el uso. Amén. Lo único que permanece es lo que viene de Dios. Y nosotros hemos vivido con papeles y sin papeles, con trabajo y sin trabajo, en mejores formas y peores formas, y hasta aquí nos pastoreó y nos sostuvo el Señor. Entonces yo no le doy gloria a nada ni a nadie, sino al Señor. Por eso soy fiel diezmista, por eso soy un sembrador en la obra, por eso creo en el pacto que Dios tiene con mi casa y con este ministerio, porque nosotros no nos hemos movido por conveniencia, ni manipulando, ni dando lástima, ni consiguiendo las cosas a cara lavada, sino que hemos creído la palabra y hemos multiplicado en todos los aspectos de nuestra vida, nuestra condición, porque Dios estuvo con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, tú no vives por el jornal que cobras, tú no estás ahí al quite, manipulando, contando la moneda, sino que tú estás en una esperanza de gloria, tú estás en fe, tú estás en un espíritu sembrador, porque tú sabes que lo que tienes ahora no es lo que se enseñorea de ti, sino el Dios que te pastorea. Ese es el Dios del pacto, ese es el Dios de la misericordia. Pero para esto hay que engrandecer la sabiduría. Mientras tengamos la cabeza estrecha, vamos a tener el bolsillo estrecho, la vida estrecha, la salud estrecha y estrechez por todos lados. Cuando ampliamos la visión y extendemos las estacas, nuestro corazón se abre a la promesa de Dios y es más fácil creer. Somos más fértiles a la palabra de la promesa. Pero todo viene por el oír y en qué condición yo oigo la palabra. Si la oigo pesadamente o la oigo con gozo. Si estoy recibiendo la palabra como palabra de Dios o como manipulación humana. Acá no nos predicamos nosotros mismos, predicamos a Cristo y a este glorificado. Proverbios 4:8 dice: engrandece la sabiduría y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Viene una dignidad, viene una honra para los que honran la sabiduría. Verso 9: adorno de gracia dará a tu cabeza. ¿Sabes qué significa eso? Una vida de príncipe y de princesa de Dios. Viene la dignidad de reyes y de sacerdotes de Dios para una vida que abrazó la sabiduría. Y toda sabiduría empieza con el temor de Dios. Corona de hermosura te entregará el Señor. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y te multiplicará el año de vida. Fíjate que Dios todo lo dio en una medida, pero todo es multiplicable, todo es ensanchable, todo es edificable y todo es perfeccionable. Entonces algunos se conforman con la medida que han recibido. Tú no fuiste para conformarte con la medida que has recibido, sino que tú tienes que llegar hasta el máximo término de eso, el desarrollo. En los procesos está la clave para crecer. Aún en las tribulaciones, aún en el tiempo de escasez, aún en los tiempos de dolor, aún en los tiempos de prueba, nosotros tenemos que ensancharnos por dentro. Tú tienes que trabajar en ensanchar la mente y el corazón. Si tú, mira, la gente va por la vida así, sufriendo los embates del enemigo en este mundo y chupándose todo lo que le cae por consecuencia y por desgracia. Y después se enojan contra Dios. El hombre se grita contra Dios, se enoja contra Dios porque le va mal. Pero que nunca desarrolló un carácter, nunca extendió la mente a la sabiduría para entonces regular esa situación y transformarla en una oportunidad. Mira, por ejemplo, lo natural, los ejemplos que tenemos. Estaba viendo yo un documental de Japón. En Japón, ¿saben lo que hacen en las empresas y en las iglesias y en todo lugar donde se junta mucha gente, en los supermercados? Pero sobre todo donde se cumple horario. ¿Saben lo que hacen en Japón? Mira la cultura japonesa que no es cristiana. Es sabiduría humana. Pero fíjate lo que hacen los japoneses y cómo están organizados. En Japón, por ejemplo, si nosotros llegamos al culto y 3 o 4 de nosotros llegamos antes, en vez de aparcar acá, aparcan a una calle de acá. Para que los que llegan tarde no pierdan tiempo y se metan acá en la puerta y entren primero. Así piensa un japonés. ¿Esa sabiduría de dónde viene? De Dios. Ahora, son caballerosos, son solidarios, son comprensivos, son pacientes. Para eso tienen que tener un don de gente, tienen que tener un carisma, tienen que tener una digamos así, una empatía con los demás, aunque no sea su obligación. Pero, sin embargo, ellos mismos se obligan por facilitar la cosa a los demás. Y así en muchos aspectos, cultural, Japón es una nación que es buena de observar para aprender cosas, principios. ¿Tú te crees que por casualidad son prósperos como son? ¿Son inteligentes como son los japoneses? Pero tienen a bien hacer algo por los demás, aunque no tengan, quizás no le dieron la cara nunca al que tiene que
llegar pronto a su trabajo, que se quedó en el tráfico, pero tienen esa mentalidad de no mirar solamente por ellos, sino por el otro. Y es un principio de reino, eso no, y no es una cultura cristiana. ¿Y cómo puede ser que una persona, digamos así, que vive almáticamente tenga más inteligencia, más favor con los demás que una persona espiritual? Porque no hay sabiduría. ¿Te das cuenta? Mira, por el camino de sabiduría, fíjate lo que dice 4:11 de Proverbios. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Este es el Señor pastoreándonos. Y por vereda derecha te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, hablando de estrechez o de amplitud. Si tú te dejas guiar por el camino de la sabiduría, tú nunca vas a estar escaso. Nunca vas a estar con miedo que se te termine un recurso, no llegar con el tiempo, no llegar con tu forma, que no alcanzar para satisfacer una necesidad, porque Dios es el que amplía. Cuando tú amplías el corazón a los mandamientos de Dios, cuando tú amplías la visión al propósito eterno de Dios, tu alma prospera desde adentro, no desde afuera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado como prospera tu alma. Tú no vas a prosperar más de lo que dejes a Dios ensancharte por dentro. Entonces, a veces uno parece que está tirando la línea muy alta o muy larga. Uy, lo que dijo el pastor, uy, lo que dijo fulano, parece que me está empujando a algo que yo no me veo capaz de hacer. Bueno, pero que tú no estás viviendo por tu capacidad, tú tienes que dejar pastorear. ¿Cómo hace un entrenador de fútbol para sacarle una posición habitual a un jugador y ponerlo en otra posición y enseñar la jugada de fútbol a alguien que vivió 30 años de fútbol? Y ahora llega un equipo que hay un entrenador que dice, no, a mí tú me gustas más en esta posición. Y luego funciona, y ni el jugador sabía que tenía esa capacidad. Porque nosotros nunca fuimos en el diseño de Dios puestos para nosotros descubrirnos a nosotros mismos. Hay personas, incluso la iglesia, no puede reconocer un ministerio en nadie si primeramente no lo ve funcionar, para entonces reconocer y darle la estima y darle la aprobación para que funcione en un área que quizás ni esa persona sabía que tenía el potencial, porque así Dios nos escogió. Dios no nos escogió por el potencial, nos escogió por el corazón disponible a ser guiados y enseñados por Él. Y el que reconoce esa actitud de humildad y obediencia es la iglesia como cuerpo. Entonces, cuando a ti te pica la nariz, tú no te rascas con la rodilla, tú te rascas con la mano. Y tú el cerebro no te pregunta a ti con qué te quieres rascar. Es automático, porque está diseñado por Dios, el cuerpo. Entonces, cada miembro reconoce al otro miembro en la función. Pero no podemos ser funcionales si estamos nosotros gobernados por una mente estrecha. ¿Cómo vamos a abrirnos? Los que estudian música, por ejemplo. Yo me arrepiento de no haber estudiado música en mi juventud. Pero ¿cómo vamos a animarnos nosotros a nuevas cosas? Sacarnos el carnet de conducir, a estudiar música, a abrir la mente con la electrónica, a hacer lo otro, si no nos disponemos. Bueno, yo soy así, yo para eso no soy. Te pusiste una cobertura de plástico que no te penetra nada, de ignorancia. No soy, pero en Dios puedo serlo. ¿Quién de nosotros éramos? Yo no me podía parar acá adelante, tenía vergüenza. Nadie nace sabiendo, nadie es perfecto, pero Dios puede hacer de ti una nueva creación, porque de eso se trata el Evangelio. Y lo único que te muda el corazón es la sabiduría que viene de Dios. Retén el consejo, verso 13, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Sabes qué es tu vida? ¿Sabes qué es tu perspectiva de vida? ¿Sabes qué es tu seguridad de vida? La sabiduría que tú aprendas a honrar, a reconocer y a retener. Esa es tu vida. Entonces, tú has visto un montón de personas con tremendos potenciales y que no logran nada, no logran ni hacer una familia, ni edificar nada, viven como miserables y teniendo capacidades, pero no han sido sabios en su administración de vida, más allá del conocimiento, del estudio o la herencia o los recursos que tuvieron, pero no les sirvió porque no fue administrado con sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios y de ahí vienen todos los bienes que el ser humano necesita. Vamos a otra palabra. Por ejemplo, les dije que esto va de Proverbios hoy, pero que es tan rico. Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría. ¿Quién es el que va a amar y honrar sabiduría? El entendido. ¿Qué es lo que tengo que entender?
que sabiduría es más ganancia que piedras preciosas, que oro y que plata. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Entonces hoy, más que nunca, nosotros tenemos que volvernos a Dios en el entendimiento de la necesidad de ser enseñados por Él. Porque los guiados por el Espíritu, estos son los que viven la calidad de hijos de Dios. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Un corazón generoso te da gracia delante de los hombres. Un corazón generoso te abre puertas. Un corazón generoso, y no hablo solamente de ofrenda en la iglesia, hablo de generosidad, hablo de bondad, hablo de disposición, hablo de empatía, hablo de ayuda mutua, hablo de coinonía, hablo de unidad, de amistad, de amor, de servicio. Ese corazón es imposible que se genere. Mira, yo le he creído a Dios y ustedes son testigos, cómo Dios nos ha sembrado pasajes montones de veces para diferentes naciones, no solamente para predicar a un congreso, sino para ir a Argentina. Pero yo siempre le he creído a Dios, porque cada vez que Dios nos pidió colaborar en la obra, nosotros hemos hecho el esfuerzo y hemos invertido, hemos mandado pasajes, hemos mandado dinero. ¿Por qué yo no le voy a creer a Dios en un pasaje para ir a Argentina a ver a mi madre, a mi hija y a mi nieto este año? Por la economía de España, por las circunstancias. ¿Por qué no le puedo creer a Dios por un coche nuevo? ¿Por qué no le puedo creer a Dios por la casa que el Señor anoche me mostró que le va a dar a mi hijo? ¿Qué es lo que me impide? La falta de sabiduría, la ignorancia, la mezquindad. Eso es lo que te impide abrir la cabeza. Pero si tú logras sabiduría y logras generosidad, tú tienes abiertas todas las puertas delante de ti. Y favor y gracia delante tuyo que ni siquiera soñaste. Porque eso es Dios. La dádiva del hombre le ensancha el camino. Cuando tú ves estrechez por todos lados, tú tienes que ampliarte adentro. Cuando vemos todo cerrado, que no hay manera, hoy hablaba yo con un pastor, cuando nosotros vemos que todo se pone difícil, mira, yo sé que estoy sujeto a procesos, pero Dios me dio llaves. Las llaves del reino están en mi mano. Las llaves del reino están en tu mano. Entonces una cosa es lo que pasa en la superficie y otra cosa es lo que en profundidad yo entiendo de parte de Dios. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Dios te promueve cuando ve un corazón correcto y confiable. Justo parece el primero que aboga por su causa. Si tú escuchas la excusa que la gente pone para no dar, para no ser sabio, para no ser prudente, todo el mundo se excusa. Le echamos la culpa a la infancia, le echamos la culpa a la suegra, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al jefe, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa al marido, al cónyuge. Justo parece el primero que aboga por su causa. El primero que habla es el mejor abogado. Pero viene su adversario y lo descubre, lo deja en evidencia. Y a veces Dios es nuestro adversario. No porque lo quiera hacer, porque nosotros lo hemos hecho, lo excusamos. Y no nos damos cuenta que le estamos echando la culpa a Dios de lo que nos pasa. Porque no solamente ahí afuera hay gente que le echa la culpa a Dios. Hay testimonios que testifican contra Dios, aunque no es directamente, pero están dando a entender que Dios no ha sido bueno con ellos, que no le ha dado la misma oportunidad que a todos, que Dios no le ha dado la gracia de tal cosa. Yo he escuchado una hermanita muy piadosa que todavía congrega por acá cerca y le dijo a mi hermana, a mí Dios me castigó no dándome hijos. ¿Usted cree que Dios está en el trabajo de no dar hijos cuando el mandamiento primero allá en el huerto era que nos multipliquemos? Pero la ignorancia es muy atrevida. Entonces se lo dice a una que no conoce nada. Imagínate si se lo dice a una persona que no cree a Dios. Eso no puede ser de fe. Eso es de amargura, de espíritu, de incredulidad y de ignorancia. Entonces, cuando tú te conformas a ese tipo de testimonio, de palabra evangélica, disfrazada de piedad y de pobrecito, acá dice que viene luego el adversario y descubre. Ella se constituye en el adversario de Dios cuando le está echando culpa a Dios de su fracaso. Ahora, si se lo pregunta a una persona que tiene sabiduría de Dios y tiene temor de Dios y tiene conocimiento mínimo de Dios, le va a decir que el pecado trajo toda esa muerte a la humanidad, pero que hay uno que venció y obedeció por nosotros para que salgamos de esa cautividad, de esa esterilidad, de esa maldición, a bendición y a fructificación. Pero para esto necesitas el verdadero evangelio. No te alcanza con la charlatanería. Pero como no queremos ensanchar la mente y el corazón, de exponernos a la palabra de gracia, entonces no tenemos que conformar a esa miseria. Entonces hacemos un evangelio conforme a mi fracaso. Acá, pastor, no me hable de milagro, no me hable de fertilidad, no me hable de multiplicación, no me hable de finanzas, no me hable de honra, no me hable de santidad, porque acá somos cuadraditos así como las circunstancias nos permitieron. Porque acá estamos en Villanova, porque acá no estamos en Argentina, porque acá estamos en España. Mira, tú estás donde tú estás, yo estoy en el reino de Dios.
Yo estoy en el reino de Dios, yo no estoy en España, ni estoy en Vilanova, ni estoy en la pobreza, ni estoy como un emigrante más, aunque soy inmigrante, yo soy de arriba. Ya no soy más inmigrante, soy embajador de Cristo, en el reino, en la tierra, a donde Dios me mande. Esa es mi posición en mi mente. Entonces yo nunca me sentí ni miserable, ni inmigrante, ni pobre, aunque no tenga nada, soy rico. Pablo dijo que como no teniendo nada más, poseyéndolo todo, porque no vivo por las circunstancias, vivo por la fe. Entonces tú puedes ampliar la visión, ensanchar el corazón, avanzar al destino, o te puedes quedar justificándote, viviendo miserablemente, esperando que alguien tenga lástima. Y el más digno de lástima soy yo, aunque nadie me la tenga, por la condición que yo acepto en mi vida. Entonces tenemos que romper con ese espíritu, de conformarnos al siglo y no extendernos a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que vivamos sabia y justa y piadosamente en esta tierra. Yo no puedo vivir sabia, justa y piadosamente porque sería un cordero inofensivo en medio de lobos rapaces que me comen vivo. ¿Y cuál es la astucia humana? No digo la prudencia, sino lo otro, la discreción carnal, es cuidarme con mis armas, que no son espirituales, de toda acechanza del enemigo. Entonces, empiezo a actuar por astucia, empiezo a actuar por venganza, empiezo a actuar por incredulidad, empiezo a actuar con miedo, empiezo a formarme yo en mi pensamiento un bloqueo para no exponerme, para que no me abusen. Entonces alguien me pide un favor, no puedo hacer un favor porque ya me engañó mucho la gente. Alguien me pide que le crea y bueno, no puedo creerte, mira, porque a mí ya me han mentido demasiado. Alguien me dice, vuelve a creer, vuelve a confiar, vuelve a amar. No puedo hacerlo porque estoy herido, no puedo más con nada. Bueno, esa es una condición real, pero es que el Evangelio vino a nosotros para transformarnos, para sanarnos, para librarnos, para ensancharnos, para prosperarnos, para transformarnos, para hacernos nueva criatura. Ese es el Evangelio de Cristo. Si no, ¿cuándo vamos a modelar el reino de Dios? Entonces, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Entonces, si no hay pureza en nuestra manera de pensar, nunca vamos a abrazar la sabiduría. Siempre vamos a estar con la astucia humana, confiando en nuestra propia experiencia y no confiando en Dios. La fe, hermanos, es una exposición. La fe es una exposición. La fe nos hace en alguna medida vulnerables en lo humano, pero nos hace fuertes en lo espiritual. Porque es un cimiento a nuestra alma la fe. La Biblia dice que la palabra de Cristo es como un ancla para nosotros, una firme ancla de esperanza. Tú para creerle a Dios y sentirte anclado tienes que sentirte vulnerable en lo humano. Tú no puedes estar fuerte en la carne y fuerte en el espíritu. Porque la fortaleza en la carne impide la vida y el poder de Dios en nuestra vida. Entonces yo tengo que debilitarme en la carne y humillarme para que en el espíritu yo sea restaurado y fortalecido. Y esto es sabiduría. Pablo, pudiendo presentar defensa, dice que él no presentaba defensa. Y Jesús en la cruz, ustedes miran las 7 palabras de la humillación en la cruz, y Jesús aparentemente era débil. Pero dice la Biblia que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Verso 18, del capítulo 15 de Proverbios. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Las contiendas de los hermanos son como cerrojos de casa, impenetrables. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. El que haya esposa haya bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y acá habla todo el principio de sabiduría. Cómo nosotros deberíamos extendernos hacia adelante en sabiduría para posicionarnos en aquella cosa que Dios preparó ya de antemano. Vamos culminando y redondeando esta idea. Mira, hablando de la prudencia, hablando de inclinar el corazón a la prudencia, vamos a otro pasaje de la Escritura. Proverbios 11, 14 en adelante. Discreción versus prudencia. Hay gente que es discreta y no necesariamente es prudente. Hay gente que tiene astucia que no necesariamente es sabiduría. Hay muchas artimañas, hay muchas armas carnales que no van a ningún lado, y hay otras cosas que se llaman
poderosas armas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, aquí en Proverbios capítulo 11-14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Aquí ponle familia, ponle quien sea que va detrás. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, engaña, manipula, miente, obra con maldad, con astucia, etc. Mas el que siembra justicia tendrá un resultado, un galardón, una recompensa firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables al Señor. Tarde o temprano, el malo será castigado. Tarde o temprano habrá justicia. Mas la descendencia de los justos será librada. Mira, aunque yo tenga que vivir en rectitud y no ver los frutos de esa rectitud en muchas situaciones ahora, yo sé y tengo paz que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos verán el bien de Jehová en la tierra de los vivientes. Porque es la promesa que hay para los rectos. Entonces hay cosas que tú a tus hijos no le vas a poder dar con tu brazo, pero se lo vas a dar como un legado espiritual, por tu rectitud, tu integridad y tu fidelidad a Dios. Cuando tú sabes que es más precioso, más rico y más valioso el legado que la herencia, porque la herencia, un hijo necio se la puede gastar en una semana, pero un legado lo tiene sobre la cabeza de por vida. Hay promesas que están orbitando sobre gente rebelde, sobre gente incrédula, sobre gente que no tiene a bien abrazar la fe de sus padres, que quizá en la vejez va a llegar el momento que Dios, por misericordia y por fidelidad al pacto que tiene con nosotros como padres, va a tocar el corazón de nuestros hijos allá. Quizá no hoy, quizá no lo veas, porque puede ser. Pero se acordó Jehová y se acordó David de la descendencia de Jonatán y mandó a preguntar, ¿queda alguien de la casa de Jonatán en el cual yo pueda hacer misericordia? Y le dijeron, sí, hay uno, Mefiboset, que es lisiado de los pies. Llamadle, tráelo, porque él va a comer a mi mesa todos los días de su vida. Y todo lo que le quitaron le será restituido, porque ese es el Dios del pacto que tenemos. Entonces, Jonatán no le pudo dejar nada a Mefiboset, pero le dejó un legado en su amigo David, por un pacto que tuvo con David. Y David se hizo cargo de que Jonatán viviera como un hijo propio. Así es Dios con nosotros. Tarde o temprano el malo será castigado. Verso 21. Mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razones. Como adornar un chancho, dice la Biblia. Es una mujer que tiene un cuerpo lindo, un perfume bello, un semblante atractivo, un pelo atrapante, una estatura ideal, las curvas justas, pero el corazón torcido hace que dé una hediondez espiritual. Hace nociva esa relación, porque no es por apariencia, es por espíritu verdadero que el Señor ve hermosura. Espíritu genuino, conforme al de Él. Como zarcillo de oro, verso 22, en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razones. Hermano, la falta de sabiduría nos demacra. La falta de sabiduría nos entorpece, nos hace animales, aborrecibles. La falta de sabiduría hace que traigamos tropiezo. Y todos nos podemos equivocar en un momento, pero cuando tenemos la conducta y tenemos el hábito de abrazar sabiduría, y sobre todo amar sabiduría para escuchar consejo, para ir a gente sabia, madura, de canas, que nos puede instruir, que nos puede aconsejar, chequear cosas con el consejo de Dios. Ninguno de nosotros tenemos la bola mágica ni tenemos toda la sabiduría aprendida. Todos necesitamos ser confirmados por otros, llevar a juicio temas, cosas que no lo tenemos claro. Entonces, ¿por qué le tememos tanto al consejo? ¿Por qué le tememos tanto al diseño de Dios? Porque ignoramos el favor que hay ahí, ignoramos el bien que nos produce. Verso 23, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo.
Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Todo esto tiene que ver con ignorancia y con sabiduría. Es el contraste. El alma generosa será ensanchada, será prosperada, y el que saciare a otro también será saciado. Esto es una ley espiritual. Yo he caminado siempre en esa ley. Yo intento hacer lo que a mí me gustaría que me hicieran en esa situación. ¿Qué esperaría yo en la situación? ¿Qué espero yo en la situación que estoy? Lamentablemente no siempre cosechamos lo que sembramos, porque nosotros hemos sembrado en la esperanza, pero no siempre cosechas lo que tú siembras, hablando de la buena cosecha, en el tiempo que tú lo esperas, aunque sí o sí lo cosechas. Mira, el otro día me regalaron una tablet cara para mi cumpleaños, que yo no me lo hubiese comprado, no hubiese gastado en eso. Pero yo he sembrado el primer ordenador que compramos con Marina en el 2007, un ordenador portátil con su parlantito. Fui a Argentina y el señor me dijo, siémbralo. No lo tuvimos ni un mes, valía 1.300 euros. Lo pagamos con la tarjeta. Y lo sembré, como si yo me hubiese pedido cualquier cosa. De ahí yo he recibido móviles, he recibido ordenadores, he recibido tablets, porque es una ley, es una ley. Acá dice, hay quienes retienen y vienen a pobreza, y hay quienes dan y son enriquecidos. Porque no es lo que tú tienes en la mano, es con el corazón que lo administras. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen, le roban a Dios, son rácanos con Dios, más de lo que es justo, pero viene la pobreza. El alma generosa es la que va a ser prosperada. Mi prosperidad no está en cuánto gano, mi prosperidad está en cómo administro. Mi prosperidad no está, mi seguridad no está en el número final del salario, mi prosperidad está en que todo lo que hago tiene que ser añadida gracia, para que entonces me cunda. ¿Me entiendes? Porque la prosperidad que viene de Dios no añade tristeza. La prosperidad que tú le llamas prosperidad según el mundo es afán, ansiedad, preocupación, miedo a perder, angustia, cómo administrar, cómo llegar a fin de mes. Eso no es la bendición de Dios. A eso no le podemos llamar bendición de Dios. A eso le tenemos que llamar salario de esclavo. Pero el que es libre adentro, el que está sano adentro, el que confía en su creador, en su pastor, sabe que aunque no tenga un duro en el bolsillo, Dios le puede dar la gracia de administrar cosas que a su forma o a su manera o a su posibilidad humana no llegaría, pero aún así Dios provee. Porque Dios nos da la ciencia de la vida, aparte del recurso, te da la ciencia. Y el libro de Eclesiastés, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, léanselo, Dios te dice ahí que bajo el sol todos son afanes, ansiedades, preocupaciones, pero para la gente que tiene conexión con Dios hay una ciencia que el simple no tiene, pero que el que es excepcional para Dios sí la tiene, que es para que nosotros avancemos y prosperemos desde el alma. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. No dice el que lo regala, dice el que lo vende. Pero cuando tú provees en tiempo de escasez, dice la Biblia que mientras uno cierra la mano y son malditos de los hombres, otros abren la mano y son benditos de Jehová. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. ¿Cuánta gente está buscando el mal y no lo sabe? Pues la gente que no vive para el espíritu y vive para la carne se está buscando el mal. El que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Dolor y muerte. El que siembra para el espíritu va a cosechar vida y paz. Verso 28. El que confía en sus riquezas caerá. La riqueza nunca es una seguridad. Un recurso, una alhaja, una inversión nunca es total seguridad. Nuestra seguridad y confianza es Dios. El que confía en su riqueza caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Quiere decir que pudimos haber estado secos, pudimos haber tenido una temporada difícil, pudimos estar pasando un tiempo de sequedad en cualquier área, en el alma, en la economía, en la salud, pero la promesa de Dios es que vamos a volver a reverdecer. Dice la Biblia en Job, donde caiga el tronco, de ahí brotarán las ramas. Tú puedes caer, estando en Dios 6 veces caer justo, y a la séptima el Señor lo levanta de una vez. Entonces, la Biblia no nos garantiza que no vamos a pasar pruebas. La Biblia nos garantiza que vamos a tener victorias. Entonces, en los procesos tenemos que ser sabios.
Cuando no vemos la salida por ningún lado, tenemos que humillarnos. Cuanto más rápido nos humillamos, más rápido pasa el proceso de la prueba. Cuanto más rápido le creemos a Dios, más rápido el Señor nos levanta de Muladar. Cuanto más rápido nos dedicamos a adorar a Dios, más rápido traemos la presencia, la gloria y se rompen las cadenas. Por eso Pablo y Silas, heridos injustamente, encarcelados, sentenciados a muerte por los romanos, dice que ellos empezaron a cantar himnos. Y cantando los himnos, aquella cárcel tembló, se abrió la puerta de la cárcel, se convirtió en carcelero y toda su casa, y fue un testimonio glorioso de que Dios estaba respaldando la palabra que aquellos hombres daban con solicitud, aunque esto les trajera perjuicio. Hermano, la sabiduría es poner a Dios primero. La sabiduría es confiar en Dios de todo corazón. La sabiduría también nos lleva a ser prudentes con cosas que se nos presentan, porque no todo el mundo que nos rodea está en el negocio de honrar a Dios. Entonces la Biblia dice que la sabiduría la tenemos que usar desde el yugo desigual, tener cuidado con el yugo desigual. Tenemos que usar la sabiduría en cuanto a no caer en pecados extraños, ajenos o habituales en otras personas que no conocen a Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros sobre todo. Para terminar, vamos a 1 Reyes capítulo 22, verso 1. En 1 Reyes capítulo 22, todo el capítulo nos habla de una historia muy linda, pero nos da acá un ejemplo de temor de Dios y de sabiduría. Un rey llamado Josafat. El rey Josafat era rey de Judá. Tenía como mentor principal a David en su idea de vida. Él adoptó a David como un padre. Era hijo de Asa, pero David era su modelo de reino o de rey. Y entonces, en 1 Reyes capítulo 22, verso 1, dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció que al tercer año, que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, Acab. El rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo? Dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú. Eso fue una necedad, porque Acab era un rey que estaba en contra, estaba enemistado con Dios. El hombre estaba pervertido, su mujer era Jezabel, y acá él hace un pacto, porque eran parientes, él hace un pacto sin sabiduría, pero sí tuvo la prudencia, Josafat, de pedir palabra de Dios en ese asunto. A veces nos podemos equivocar por niños, digamos así, por ingenuos, pero si tenemos pacto con Dios y tenemos temor de Dios, el Señor mismo nos va a guiar a sabiduría para alimentar. Fíjate, él le dice: yo soy como tú eres como yo, somos uno, aleluya, gloria a Dios. Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Pero entonces vino la prudencia de parte de Dios en Josafat. Y le dice, verso 5, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Es lo más sabio. A veces nos enredamos con nuestra boca en cosas, en negocios, en situaciones, sin consultar con Dios, y sobre todo hacemos yugo desigual con los incrédulos. Y somos enredados, y somos estorbados, y somos de alguna forma maldecidos, porque queremos ponernos de acuerdo con carne y sangre y no estamos buscando gente del Espíritu bajo la misma unción y bendición. Entonces dice acá: entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Le dieron consejo, entre comillas, a Dios mediante los profetas. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Qué discernimiento tuvo Josafat de que esos hombres no estaban hablando la verdad? ¿Sabe de dónde vino el discernimiento de conocer el corazón de Dios, de estar en la presencia de Dios, de tener amistad con Dios? Vino el discernimiento de que esos hombres hablaban por oficio, pero no hablaban bajo la unción del Espíritu Santo. Querían conformar el oído del rey, no estaban conformando a Dios declarando verdad. Eso es falta de sabiduría, pero Josafat tuvo la prudencia de ser confirmado por Dios en la palabra que lo iba a involucrar en esa guerra. Y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, escucha, yo le aborrezco
porque nunca me profetiza bien. Ahora, si es profeta y si habla de parte de Dios, ¿no será que será Dios el que le dio el mensaje? Pero la falta de temor de Jehová trae falta de sabiduría. La falta de sabiduría, falta de prudencia. La imprudencia nos lleva a aborrecer lo verdadero y a creer la mentira. Y fíjate, dice, Josafat dijo, no hable el rey así. Josafat fue prudente para no juzgar antes del tiempo lo que no conocía, si era de Dios o no era de Dios. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban lo mismo delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con acto profético y todo, con esto condenarás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas confirmaban esa mentira. Profetizaban de la misma manera, de su corazón, para agradar al rey, diciendo, sube a Ramón de Galaad y será prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo al profeta, he aquí que las palabras de los profetas a una voz están diciendo estas cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías le respondió, es que sí, era un profeta verdadero de Dios, no vendido. Vive Jehová, lo que Jehová me hablare, eso diré. Eso es sabiduría pura, temor de Dios. Y vino pues el rey, y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió, sube, será prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Él no estaba buscando la verdad, él estaba buscando palabras buenas. Como muchos evangélicos hoy. Me voy a la otra iglesia porque allá me dicen promesas, me dicen adivinaciones, me dicen profecías, me dicen lo que me gusta, que voy a prosperar, que voy a tener la novia, voy a tener el coche sin trabajar, que yo soy un profeta interplanetario, que voy a andar por las naciones y sin dar un palo al agua, sin ser hijo de nadie, sin santificarme, y que todo me va a ir bien, y porque según yo digo así es hecho, y etcétera, etcétera. Bueno, aquí nosotros la palabra vemos otra realidad. Acá vemos que cuando Dios habla hay que hablar lo que Dios habla, porque ese es el temor reverente que es considerado sabiduría. Hasta el verso 16, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad? A esa verdad, cámbiale la palabra y pon lo que a mí me gusta. En el nombre de Jehová. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido, y acá viene la verdadera revelación profética. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes. Parece negativo esto, ¿no? Como ovejas que no tenían pastor. Y Jehová dijo, esto no tiene el Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Se quedaron sin rey. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. No, solamente la verdad. Tú haces con tu actitud y tu corazón hacia Dios que la profecía sea buena o sea mala. No lo hace el profeta, lo haces tú. Cuando Dios manda a dar profecía, manda a hablar verdad, conforme el corazón. Verso 19, y entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? O sea, no solamente el profeta vio que iba a morir, sino vio cómo se dio, cómo se gestaba la derrota de ese rey que tenía en poco el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab en la eternidad ahí arriba? En su morada eterna, ¿quién inducirá a Jehová para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, hasta que salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Cómo hace Satanás para sacarse adelante la suya? Hablando mentira. Haciéndonos creer mentira. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque ese rey no tenía un corazón para la verdad. No era prudente, no era sabio, no era justo, no era honesto con Dios. Entonces Dios lo entregó a su propio consejo. Como dice el proverbio, que el Señor a aquellos que no aceptan la verdad en amor, dice también la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice,
por cuanto no creyeron la verdad en amor, son entregados a la mentira. Entonces acá el Señor lo suelta al engaño, a este rey, que no tuvo a bien, en el temor reverente, amar verdad. Y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. El domingo hablamos que había un espíritu que atormentaba a Saúl de parte de Dios. Acá vemos un espíritu mentiroso de parte de Dios. Porque Dios no miente, en Él no hay engaño, pero Él es soberano sobre toda la creación y todas las criaturas. Y le permitió a este rey ser engañado por cuanto Él no amó la verdad y el juicio en lo íntimo. Y dice, inducirás aún y lo conseguirás, ven pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Porque eres tierra fértil para la mentira, para el engaño, para la necedad, pero no para la justicia, no para la sabiduría. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías por hablarle la verdad, por profetizar verdad y dar la revelación de la visión que había tenido. Diciendo, ¿por qué dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Bueno, se fue de ti el Espíritu de Jehová cuando no decidiste temerle y obedecerle. Y Micaías respondió, ve aquí que tú lo verás en aquel día y cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Y entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, y mantenerle compañía de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Ese era el castigo por hablar la verdad. Pero como este hombre tenía temor de Dios, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo, oíd pueblos todos, subió pues el rey con Josafat. Y si ustedes siguen leyendo, este hombre se disfrazó para que no lo maten, y dice que una flecha de aventura lo hirió de muerte y lo mató. Porque Dios trastorna la sabiduría de los hombres. Dios es experto en deshacer la sabiduría de los hombres para establecer la suya propia. Cuando nosotros amamos sabiduría en lo íntimo, amamos justicia, amamos verdad, el Señor aboga por nuestra causa. Cuando nosotros queremos salirnos con la nuestra y buscamos todas las maneras humanas, con una sabiduría terrenal, animal y diabólica para sobrevivir, es cuando caemos verdaderamente en la trampa del enemigo, porque el enemigo es un engañador. Y el carácter de los posteros hombres, los posteros tiempos, dice la Biblia, será que irán engañando y siendo engañados. Pero los que amamos la verdad y amamos la justicia, seremos guiados por el Espíritu Santo. El Señor nos siga dando esa sabiduría para vivir en el temor de Dios reverente todo el tiempo.